Llegó el tiempo de la exposición de la palabra del Señor en esta mañana. Le ruego el favor de disponer su corazón nuevamente. Es el momento más sublime, todo es sublime para Dios, pero en estos momentos Dios va a hablar a través de su palabra como ya lo hizo al inicio del servicio. Y si Dios va a hablar, su pueblo escucha y debe estar atento. Por eso en Apocalipsis a las 7 iglesias se les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que entonces, entendiendo esto, quisiera también pedirles oración por el proyecto de la formación de la nueva iglesia en la ciudad de Acacías y seguir orando por la iglesia que ya está andando, que se está formando en la ciudad de Granada. Requerimos de la ayuda del Todopoderoso. Nosotros los hombres no podemos hacer nada si Dios no nos ayuda. Por eso la Escritura nos manda a orar y a depender de Él. Entonces vamos a orar para pedirle al Señor que nos disponga. Padre eterno, dispón la mente y el corazón de todos los presentes en este lugar y de los que escuchan a través de Facebook Live. Háblales a la conciencia, a su corazón, y permite que sus corazones sean llenos del conocimiento de tu verdad, sean quebrantados y reconozcan su pecado y la grandeza de tu majestad, y entiendan que apartados de ti nada pueden hacer. Te necesitamos, Señor, como el oxígeno para respirar, como el alimento para vivir y sostener nuestra vida física. Recordamos, Señor, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. En cuestión de esto, Señor, ayúdanos y alimentanos con tu palabra. Y dame, Señor, la capacidad, la autoridad, la sabiduría y el poder predicar tu palabra a tu pueblo en esta mañana, para el beneficio y la edificación de ellos y gloria de tu nombre. Amén y amén. En nuestro estudio de la vida y ministerio del profeta Elías, en la enseñanza pasada vimos cómo el rey Acab, por mandato del profeta Elías, convocó a todo Israel en el monte Carmelo junto con los falsos sacerdotes de Baal y Acera en el monte Carmelo. Y después de haber exhortado al pueblo, el profeta Elías, cuando los tuvo ahí reunidos, los exhortó con unas palabras que fue las que vimos hace 8 días, después de haberlos exhortado con esa palabra inquisidora que les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es vuestro Dios, seguidle. Si no, pues seguid a Baal. Y el pueblo no respondió nada. No respondió la pregunta. Se quedaron mudos ante la confrontación. Seguido de esto, el profeta procede a lanzar un reto a los 450 sacerdotes de Baal para que se evidenciara públicamente quién realmente es el Dios de Israel. Y es aquí donde inicia nuestra meditación el día de hoy. Así que abran sus Biblias y lean conmigo primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 22 al 25. Primer libro de Reyes, capítulo 18, 22 al 25. Dice así la palabra de Dios: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos
y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Amén. Ese puede ser el pasaje en el cual vamos a meditar esta mañana con la ayuda del Santo Espíritu de Dios. La predicación lleva por título El Dios del fuego. A primera vista pareciera que este título no perteneciera a Dios, sino a una deidad pagana. Pero la verdad es que no es así, es falso, porque ninguna deidad pagana ha creado el fuego, ni puede responder con fuego, porque Dios es fuego en sí mismo, como vamos a considerar en esta mañana. Así que pongan sus ojos en el versículo 22 de nuestro pasaje. ¿Qué dice el versículo 22? Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado, profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Amén. En este verso, el profeta hace una evaluación de los contrincantes y de él mismo. Elías advierte y le recuerda al pueblo de Israel que solo él ha quedado como profeta de Jehová y que los sacerdotes de Baal son 450. Esto es una evaluación pública que hace Elías de la desventaja en número en que se encontraba el siervo de Dios ante sus enemigos. 450 contra 1. 450 contra 1. Pero además de esto, el pueblo, sin ningún pudor, en su gran mayoría, se había rendido ante Baal y seguía a sus profetas. Así que la desventaja era abrumadora. 450 profetas de Baal y la mayoría del pueblo en favor de Baal. ¿Notan ustedes la gran desventaja en que se encuentra el siervo de Dios? Pero mis amados hermanos, la desventaja era abrumadora, aparentemente. No debemos sorprendernos tampoco por esta desventaja, porque las Escrituras nos muestran que el diablo siempre ha tenido la inmensa mayoría a su favor, de su bando. La inmensa mayoría está en su bando, mientras que los verdaderos creyentes siempre han sido una manada pequeña, como dijo Cristo. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Siempre ha sido así. La mayoría se ha ido en pos de la maldad y han abandonado a Dios, han dado la espalda a Dios. Pensemos en esto. Cuando el diluvio universal vino sobre la tierra, solo 8 personas fueron salvas y de resto fueron ¿qué? Condenados. Una diferencia abrumadora. 8 contra toda una cantidad inmensa de gente fueron muertas y juzgadas por Dios en el juicio. En Apocalipsis, capítulo 13, versículos 3 al 8, escuchen lo que dice. Vaya conmigo allá, para mirar la gran diferencia entre unos y otros. Apocalipsis 13, 3 al 8. Dice así: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia,
y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Muy parecido a lo que estamos viendo hoy, ¿no? Y se le permitió hacer guerra contra los santos, contra la iglesia, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Y escuchen, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. ¿Quiénes adoraron a la bestia que blasfema contra Dios, que se opone a Dios, que ofende a Dios? Todos los moradores de la tierra, es decir, la gran mayoría, se fueron tras del enemigo. Así que al ver aquí nosotros esto de que solo Elías había quedado como profeta de Dios, solo Elías había quedado como profeta de Dios, podemos ver la gran diferencia de número, 450 más la mayoría del pueblo de Israel siguiendo a los Baales, a los dioses falsos. Es por eso que vienen entonces a nuestra memoria las palabras de Cristo en Mateo capítulo 7 versículos 13 al 14. ¿Qué dijo Cristo en Mateo 7, 13 al 14? Dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. ¿Quiénes se van por la puerta ancha que lleva a la perdición? ¿Pocos o muchos? Muchos. Así que esto que vemos aquí, cuando Elías hace esa evaluación, solo yo he quedado y de Baal hay 450, nos está mostrando esa diferencia de los muchos que se van por el camino de perdición, por la puerta ancha que lleva a la condenación, y los pocos que se van por la puerta angosta que lleva a la vida. Bien, hermanos, es de admirar entonces, en estas circunstancias de desventaja, la valentía y la fe de Elías, enfrentando él solo a semejante jauría que quería devorarlo. Pero realmente, mis hermanos, Elías no era el héroe. El héroe era Dios nuestro Señor y Creador. Era Dios el que lo había mandado, el que lo había guardado en el arroyo de Querit, el que lo había sustentado allí con carne por la mañana y pan y carne por la tarde a través de los cuervos. Era Dios el que lo había sustentado durante 3 años allí en la casa de la viuda de Sarepta de Sidón. Y era Dios el que lo tenía en pie ante esta jauría que quería devorarlo, hermanos. Porque la gloria y la honra pertenecen a Dios. Era Dios el que lo tenía firme y con valentía frente a todos los soldados del rey, ante los sacerdotes de Baal y ante la gran muchedumbre que tal vez le echaban la culpa de la desgracia de la sequía que estaba enfrentando y el hambre que estaba enfrentando la nación. Por eso es que la Escritura dice: no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre dad gloria. Versículo 23 de nuestro pasaje. ¿Qué dice el versículo 23 de nuestro pasaje?
Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad pues vosotros luego el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, bien dicho, amén. Vemos cómo Elías, siendo el retador, pone las reglas del fuego, las reglas del desafío. 2 bueyes tenían que ser sacrificados, desprezados y ofrecidos en holocausto, puestos sobre la leña. Uno por los sacerdotes de Baal y el otro por el profeta Elías. Los bueyes sacrificados debían ser puestos sobre la leña con la condición que ninguno de los dos debía poner fuego debajo de la leña. En otras palabras, el reto era limpio y en igualdad de condiciones, aunque no en número, ¿no? Posterior a esto, ellos debían invocar el nombre de sus dioses y Elías invocar el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiera con fuego, ese era el Dios verdadero. Pero la condición primordial, ¿cuál era? Que no debían poner fuego a la leña, porque el fuego debía proceder de Dios, del Dios al cual clamaban y pedían que descendiera fuego. Ante la propuesta de Elías y las reglas establecidas para el reto, todo el pueblo contestó, ¿cómo? Bien dicho, o estamos de acuerdo en lo que tú has dicho. Entonces había llegado la hora de la verdad. Jehová y Baal se enfrentan ante la nación entera. Uno de los dos debía ser un falso dios. No podían existir 2 dioses a la vez en Israel, porque solo hay un Dios verdadero en el universo. Entonces era de suprema importancia que el pueblo de Israel fuera sacudido y despertado de su comportamiento idolátrico que había mostrado por años, para que fuera establecido sin dilaciones quién era el Dios verdadero que tenía derecho a ser obedecido y adorado por la nación de Israel y el mundo entero. Pero nos preguntamos, ¿por qué Elías dijo, el Dios que responda con fuego sea Dios? Y no dijo, el Dios que responda con agua o con lluvia, ese sea el Dios verdadero. Porque al fin y al cabo, ¿qué era lo que estaba padeciendo la nación de Israel en esos momentos? Una sequía. No había llovido por 3 años y medio. Entonces, ¿por qué Elías no dice, el Dios que haga llover, que ese sea Dios? La razón para esto, ¿saben cuál es? Porque Baal, el Dios que adoraban los cananeos y estaban adorando también los israelitas, era considerado como el Dios del sol, como el Dios del fuego y el Dios de la tormenta. Eso era considerado Baal, como el Dios del sol, el Dios del fuego y el Dios de la tormenta. Pero como Dios de la tormenta, sus sacerdotes no habían podido lograr que su Dios hiciera llover durante 3 años y medio en la nación de Israel. Y ahora los sacerdotes eran retados por Elías de manera pública como el Dios del sol. A ver, ¿quién es el Dios que responde con fuego? Si ustedes dicen que Baal es el Dios de la lluvia y no ha respondido con lluvia, entonces ahora clamen para que responda con fuego y que ese sea el Dios. A ver quién era en realidad el Dios verdadero. Básicamente, la Biblia habla de 3 clases de fuego, hermanos.
La Biblia habla de 3 clases de fuego. Está el fuego que se produce naturalmente, o sea, el fuego natural. Está el fuego extraño y está el fuego divino. Básicamente la Biblia menciona esas 3 clases de fuego. Hablemos un poquito de cada una de estas 3 clases de fuego. El fuego natural. El fuego natural es el fuego que se produce por la combustión que quema cualquier tipo de materia. Cualquier tipo de materia, el fuego lo consume. El hierro, el oro lo consume el fuego. Las piedras. Cuando un volcán explota, son piedras convertidas, desatadas por el calor. Eso es lava. El fuego natural desata cualquier tipo y quema cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de materia. En segundo lugar, la Biblia menciona el fuego extraño. El fuego extraño es el fuego del incienso que quemaron en el altar de Dios los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Este fuego del incienso que ofrecieron estos hombres es llamado fuego extraño, por cuanto ofrecieron un incienso que Dios no había mandado que le quemaran y con fuego no tomado del altar. En consecuencia, cayó fuego de Jehová y los mató como castigo y advertencia a la nación de Israel de que no debemos acercarnos a Él de manera irreverente y adorándolo con cosas ni ideas extrañas que Él no ha autorizado en su palabra. Lean lo que dice Levítico capítulo 10, versículos 1 al 3, por favor. Levítico 10, 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Levítico 10, 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Amén. Aquí tenemos entonces el mensaje bíblico, la base bíblica de el día en que Dios condenó a estos 2 hijos de Aarón por ofrecer fuego extraño en el altar del Señor. Fuego que Dios y incienso que Dios no les había mandado ofrecer. Hoy un gran sector del cristianismo ha tomado el modelo del mundo para adorar a Dios, haciendo del culto a Dios un show, un espectáculo de euforia, de luces, de rock cristiano, entre comillas, ¿no? Reggaetón, rancheras, hip hop, bachata, luces, cantantes estrella y doctrinas torcidas, ajenas y livianas, muy diferentes a la verdad de la palabra de Dios. Eso es fuego extraño, hermanos, que Dios no acepta ni ha mandado que su iglesia le dé eso. ¿Qué significa fuego extraño? La palabra hebrea que se ha traducido al español como extraño tiene el significado de quemar u ofrecer a Dios algo ajeno o en oposición a lo que es santo y legítimo. Eso es fuego extraño. Quemar u ofrecer a Dios algo ajeno o en oposición a lo que es santo y legítimo. Es como decir, vender cocaína, y entonces yo voy y cojo la plata de la cocaína y la traigo a la iglesia para que la plata sea santificada.
Eso es fuego extraño, porque es una plata de mal proceder. Hermanos, no nos está permitido por Dios dar a Él u ofrecer a Él cosas que Él no ha autorizado en su palabra. Así que fuego extraño es la falsa adoración a Dios que ofrecen los hombres en oposición a lo que es santo y verdadero que Dios no ha establecido. Eso es fuego extraño. Y en tercer lugar, en la Biblia encontramos el fuego divino. El fuego divino es el fuego que procede de Dios. Es el fuego que mató a Nabat y a Abiud por ofrecer lo que no debían ofrecer. Es el fuego que desciende de Dios, que quema y consume el pecado y al pecador no arrepentido. Hago la aclaración. El fuego de Dios es el fuego que desciende de Dios, que quema y consume al pecado y al pecador no arrepentido. Pero al mismo tiempo es un fuego que quema y no consume. Es decir, que santifica y purifica al pecador. Dos clases de fuego, uno que consume y acaba, y otro que consume, que quema pero no consume, y en lugar de consumirlo lo santifica. Así que el fuego divino simboliza y nos habla de la santidad, del juicio y la gloria suprema de Dios. Y este era el fuego que debía descender y consumir el holocausto ofrecido por Elías en el monte Carmelo. La Biblia nos muestra que Jehová se ha revelado y se ha manifestado por fuego en muchas ocasiones. Vayan conmigo a Éxodo 24, verso 17. Éxodo 24, 17 dice: y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Vemos aquí el momento en cuando los 70 ancianos suben a la cumbre del monte Sinaí al encuentro con Dios. Y nos dice el texto que la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Ahora vaya conmigo a Deuteronomio 4:24. Deuteronomio 4:24 dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Cómo es Dios? Fuego consumidor, Dios celoso. Entonces, ¿Dios sí es el Dios del fuego o no? Claro que sí. Ahora vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Hebreos 12, 28 y 29. Dice la palabra de Dios: así que recibiendo nosotros, hablando a su iglesia, a su pueblo, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué razón? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. El hecho de saber, por la metáfora del fuego, que Dios es fuego consumidor, debe movernos a la santidad y a la reverencia a nuestro Dios. Dice el verso 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, cuyo cimiento es Jesucristo y cuyo rey es Jesucristo, ese es el reino inconmovible que hemos recibido. Tengamos gratitud. ¿Qué debemos tener nosotros en nuestro corazón y en nuestra vida hacia ese reino, hacia esa salvación que hemos recibido en Cristo? Gratitud, ser agradecidos y no malagradecidos, no quejándonos cada día. Si conoces a Cristo no tienes por qué quejarte. Ay, pobrecito de mí, pobrecita de mí, ahora yo qué hago. No, tienes a Jesús. Es el reino inconmovible. Y si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tengamos entonces gratitud por eso que hemos recibido. Y dice, y mediante ella, es decir, mediante esta gratitud por lo que hemos recibido de Dios, agradémosle a Él con temor y reverencia. ¿Qué debemos procurar cada día como creyentes verdaderos?
a agradarle a Dios con nuestra vida, con nuestros actos. Agradémosle. Pero ¿cómo debemos agradarle? Con temor y reverencia. Dios es digno de ser temido y ser reverenciado, como miramos hoy en el autoexamen. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el honor, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él es el digno. Entonces, temámosle, agradémosle con temor y reverencia. Pero hay una razón más. Versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? Fueron consumidos por el fuego divino, por ofrecer algo que era contrario a lo que Dios había establecido. No sé cómo muchos hoy se atreven a ofrendar a Dios, a proclamar desde el púlpito de Dios cosas que son contrarias y en el nombre de Dios, contrarias a su palabra y en el nombre de Dios. También la Escritura nos muestra que el fuego fue la señal de la presencia de Dios dada a Moisés en el monte Oreb. Ustedes recordarán esa historia, no la vamos a buscar. Cuando Moisés iba por el desierto pastoreando las ovejas de su suegro Yetro, dice que vio una zarza ardiendo y se quedó viendo que la zarza ardía y no se consumía. Pues el fuego de Dios es un fuego que quema y no consume también. Es un fuego que quema y no consume. El fuego de Dios también fue la manifestación de su santa presencia con su pueblo en sus viajes en el desierto. Cuando Jehová iba delante de su pueblo de día, una columna de humo los cubría del calor y los guiaba. Y cuando llegaba la noche, una columna de fuego iba delante de ellos, que los guiaba y al mismo tiempo los calentaba. Dios es el fuego. Dios guía a su pueblo. Cuando Dios hizo pacto con Israel en el monte Sinaí y les dio la ley, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre el monte en fuego y el humo subía como un horno. Este fuego simboliza la santidad de Dios ante un pueblo pecador. Noten lo que dice Éxodo 19:18. Éxodo 19:18 dice: todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Así que Dios se manifestó en santidad, en la visión del fuego, mostrándose a su pueblo. Porque ¿qué reveló Dios en el monte Sinaí a su pueblo? Su santa ley. ¿Y qué nos muestra su santa ley? Su santa ley nos habla de su santidad, nos habla de su perfección y nos muestra el pecado y nuestra imperfección. Por eso Él desciende en fuego para que el pueblo entienda que Él es fuego consumidor, que Él es santo y que Él es diferente a toda su creación. El fuego también fue la señal que Dios dio de aceptar los sacrificios que el pueblo ofrecía sobre el altar. Noten lo que dice Levítico 9:24. Levítico 9:24. Dice: y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Amén. Vemos aquí entonces que el fuego de Dios es la señal
que Dios da de aceptar los sacrificios que el pueblo ofrecía en el altar cuando se ofrecían los sacrificios. Cuando vieron que el fuego descendió sobre la víctima sacrificada, dice el texto, viéndolo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros, porque entendieron que Dios es fuego consumidor, que es santo, santo, santo. Amén. Así fue también en los días del rey David. Cuando vino juicio de mortandad sobre Israel, Jehová respondió con fuego, aceptando el holocausto y el sacrificio que David le hacía para que detuviera la mortandad. Primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 26 dice, primero de Crónicas 21, 26 dice, y edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocausto y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Y dice el texto que la mortandad cesó. ¿Por qué cesó? Porque Dios aceptó el holocausto, el sacrificio que David le había ofrecido. Y en último lugar, el fuego es el símbolo de la manifestación de la ira de Dios para todos aquellos que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio. Lean conmigo 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 10. 2 de Tesalonicenses 1, 7 al 10. Dice la palabra de Dios: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Un día Dios se manifestará a través de Jesucristo desde el cielo con sus ángeles de su poder. ¿Cómo más? En llama de fuego. ¿Cómo vendrá Jesucristo? En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El mayor deseo que yo tengo como pastor es que todos los que escuchen el Evangelio en este recinto obedezcan el Evangelio, para que en el día de la segunda venida de Cristo no sean expulsados para siempre en fuego de la presencia de Dios, porque no quisieron obedecer aunque oyeron el Evangelio. Porque es posible oír el Evangelio y no creer el Evangelio, y en consecuencia, ¿qué le sucederá a esos que oyen y no obedecen el Evangelio? Serán excluidos en llama de fuego de la presencia de Dios. Debes temer a Dios. Un día vas a morir. Un día Dios vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y el hecho de que tú mueras, eso no anulará el juicio de Cristo sobre su vida cuando Él venga, porque Él viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Y la vida espiritual, nuestro destino eterno, se define en esta vida que estamos tú y yo viviendo en esta tierra. Antes de morir, después de muerto ya no hay esperanza. Por eso tú estás en este lugar en esta mañana. Dios te ha traído a este lugar para que escuches estas palabras. Y si has venido a la iglesia por años y realmente no has creído, no has obedecido el Evangelio, sino simplemente es un simpatizante que le gusta lo que el pastor dice, pero no ha cambiado de manera de vivir y no has confiado realmente en Jesús como su Señor y Salvador, pues sobre ti vendrá el fuego de la ira de Dios,
Por eso hoy el Señor te dice: arrepiéntete y confía en Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, para que no seas excluido por la eternidad de la presencia de Dios. Y si tú nunca has escuchado de Jesús, hoy el Señor te dice: ven a los pies de Jesús, confiesa tus pecados, porque Él derramó su sangre en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees esto, amado, que me escuchas? Confía en Él. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y esto solamente se puede hacer mientras estés vivo. Una vez mueras, ya no habrá remedio. Lo testifican las Escrituras. No hay purgatorio como enseña la iglesia tradicional. Es falso, porque si hubiera purgatorio, eso significaría que yo tengo la capacidad de purgar mis faltas por mi sufrimiento allá en ese lugar y luego pasar. Eso indicaría que el sacrificio de Cristo es insuficiente, que no sirvió para nada. Es falso esa enseñanza. Hermanos queridos, escuchen hoy la voz de Dios, porque Dios es fuego consumidor. Escuchen lo que dice Apocalipsis 21:8. 21:8, Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde ¿con qué? Con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quieres tú estar en ese lugar? ¿Verdad que no? Por eso el Señor es claro y te habla la conciencia en esta mañana. ¿Eres cobarde? Ay, yo no me convierto a Cristo porque ¿qué dirá mi papá? ¿Qué dirá mi mamá? ¿Se acobarda hablarle de Cristo a alguien? ¿Qué dice el texto? Que los cobardes. ¿Sabe a qué nos lleva la cobardía? A la incredulidad. Los cobardes e incrédulos. Un cobarde es realmente un incrédulo. Los abominables y homicidas, es decir, los que hacen toda clase de perversidades. Los fornicarios, estás fornicando sin temor, estás viviendo en fornicación y no temes y no procuras arreglar su situación delante de Dios. Los fornicarios, dice ahí, no heredarán el reino de Dios, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Los hechiceros, los que confían en la mate sábila, en la pata de conejo, en el gato negro que ven, entonces me va a ir mal hoy. O me levanté con el pie izquierdo, no me levanté con el pie derecho. Y los que confían en agüeros y no confían en Dios, se irán al lago de fuego y azufre. Y luego dice los idólatras. Idólatras hay de muchas clases. Los que confían en estatuas y en imágenes, se postran, les besan, las adoran, las llevan en el pecho, en la billetera y confían en esa como si eso fuera Dios. Vimos esta mañana quién es Dios. Es el alto, el sublime, al que no se le puede hacer imagen porque trasciende todo nuestro entendimiento. Pero también hay idólatras que confían en su dinero, que confían en sus títulos, en su prestigio, que tienen por delante de Dios el trabajo y muchas otras cosas y que realmente no confían en el Señor. Los idólatras, y luego dice, y todos los mentirosos. ¿Les gusta echar sus mentiritas piadosas, como dicen por ahí? Pues para Dios no hay mentira piadosa. La mentira es mentira. El robo es robo. Róbese usted 1.000 millones de pesos o 10.000 pesos. Es robo. Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago
que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y no es palabra del pastor Mauricio, es palabra de Dios. Si quieres creerla, créala. Si no, está en su libertad de seguir creyendo lo que vienes creyendo, de confiar en lo que quieras confiar. Pero mis manos están limpias, les he hablado y les he mostrado claramente lo que la Escritura dice. En consecuencia a todo lo anterior, de ahí que el hecho de que descendiera fuego del cielo de manera sobrenatural y consumiera el sacrificio, ponía de manifiesto claramente que Jehová era el Dios de Israel y no Baal. ¿Notan ustedes entonces cuál era la importancia de este reto, de esta prueba en el Monte Carmelo, hermanos? No era cualquier cosa. Por eso quedó registrado en las Sagradas Escrituras este suceso. Versículo 25 de nuestro pasaje, Primero de Reyes 18:25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primeros, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Amén. Vemos en este verso que Elías concede a los profetas de Baal el inicio del reto en la presencia la presencia de Dios. Y les recuerda nuevamente que solo deben invocar el nombre de sus dioses y no poner fuego debajo de la leña. Vuelve y les reitera esto. Hermanos, en esto que hemos visto hoy, podemos ver aquí en la prueba que Elías propuso a los sacerdotes de Baal, tres cosas de suprema importancia. ¿Cuáles son esas tres cosas? En primer lugar, que el sacrificio había de hacerse a través de una víctima inocente. ¿El buey tenía la culpa? ¿Cierto que no? Pero lo mataron. Entonces, el sacrificio debía hacerse a través de una víctima inocente. En este caso, era el buey. Número 2, había de demostrarse a través de la dependencia de Dios en la oración. Clamar a Dios, clamen a sus dioses, yo clamo al mío. El Dios que responda, el que escuche nuestra oración, ese sea Dios. O sea que la veracidad de Dios se demostraría a través de la oración, de la respuesta, del clamor de los siervos a la oración. Y en tercer lugar, había de evidenciarse de manera pública la manifestación del fuego de Dios consumiendo el sacrificio. Me hice entender las tres cosas: consumir el sacrificio en fuego, dependencia en la oración al clamar y al Dios responder, y el sacrificio de una víctima inocente. Amados hermanos, el entendimiento, el asentimiento y la práctica de estas tres cosas evidenciarán la verdadera religión o el verdadero cristianismo. Vuelvo y repito, el entendimiento, el asentimiento y la práctica de estas tres cosas evidenciarán la verdadera religión o el verdadero cristianismo en nuestras vidas. El verdadero cristianismo, en primer lugar, tiene como base fundamental su fe en el sacrificio de una víctima inocente. ¿Quién es esa víctima inocente? Muy bien, el buey sacrificado y puesto en el altar nos habla del sacrificio perfecto, sustitutivo de Cristo a nuestro favor. El buey recibiría la ira de Dios, el fuego de Dios descendería y sería consumido. Cristo, el inocente Hijo de Dios, entregó su vida en nuestro lugar para que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados, acercados a Dios. En otras palabras, el justo
por los injustos para acercarnos a Dios. Cuando Cristo estuvo en la cruz, la ira de Dios cayó sobre él. Nuestros pecados fueron castigados en él. La Escritura dice que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas. En segundo lugar, el verdadero cristianismo ha de mostrarse a través de la respuesta de Dios en la oración. Los que sacrifican el animal, o los que sacrificaban en ese entonces el animal, debían clamar a su Dios para que el Dios verdadero respondiera con fuego del cielo. Los que confiamos en el sacrificio sustitutivo de Cristo, creemos que su sacrificio rompió el velo y ahora tenemos acceso directo al lugar santísimo. Podemos tener comunión con Dios a través de la oración y entrar confiadamente al trono de la gracia, como dice Hebreos 4, versículos 14 al 16. ¿Qué dice Hebreos 4, 14 al 16? Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué podemos acercarnos a Dios, hermanos? Porque hubo un sumo sacerdote que se compadeció de nosotros, que fue la víctima y al mismo tiempo fue el sacerdote. Como sumo sacerdote medió entre nosotros y como víctima se entregó y ofrendó su vida para recibir la ira de Dios, para que nosotros no la recibiéramos. En consecuencia a ese maravilloso sacrificio, tú y yo tenemos acceso. Dios nos escucha, Dios responde nuestras oraciones. Así que nuestra oración es escuchada por Dios porque la hacemos en los méritos de Jesucristo. Cada vez que tú oras como un verdadero hijo de Dios, tengas la plena seguridad que Dios te escucha y que Dios te responde en su tiempo y en su santa voluntad. Por eso el apóstol Juan dijo en su primera carta, en el capítulo 5, versículos 14 al 15. ¿Qué dijo el apóstol Juan en primera de Juan 5, 14 al 15? Dijo: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Un verdadero hijo de Dios hace oraciones conforme a la voluntad de Dios. Y cuando no está seguro de que no es conforme a la voluntad de Dios lo que ha pedido, le dice al Señor: si es tu voluntad, haz esto, Señor. Pero nunca le ordena y nunca decreta, como enseñan hoy los falsos predicadores del evangelio de la prosperidad. Hermanos queridos, Dios escucha nuestro clamor porque hubo alguien que nos dio acceso directo. Y sabemos que Él nos responde. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y en tercer lugar, el verdadero cristianismo ha de comprender que el fuego de Dios, consumiendo el sacrificio, simboliza que el Padre ha expiado, juzgado y borrado el pecado, y que la justicia de Dios ha sido vindicada, ha sido satisfecha. Eso significa el fuego de Dios para el Hijo de Dios.
El sacrificio de Cristo satisfizo la justicia de Dios. La ira de Dios cayó sobre él y ahora por ese sacrificio expiatorio el Espíritu Santo viene sobre los creyentes y nos santifica y nos purifica para él. En los inicios del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es asociado con fuego. Juan el Bautista predice que Jesús será aquel que nos bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Así que el Espíritu Santo en nuestra vida simboliza el fuego santificador de Dios, hermanos. Cuando el Espíritu Santo inició su ministerio de morar en la iglesia primitiva, se manifestó con lenguas de fuego que se posaban sobre los creyentes. Como creyentes en Jesucristo, consumidos por el divino don del fuego del Espíritu Santo, somos llamados a ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. En conclusión, hermanos, podemos decir que el fuego divino es una maravillosa figura de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como un fuego en al menos 3 maneras. Trae la presencia de Dios a nuestras vidas, trae la pasión de Dios a nuestras vidas y la pureza de Dios a nuestras vidas. Vuelvo y repito, si tú tienes el Espíritu Santo, entonces la presencia de Dios está en ti. La pasión de Dios se debe despertar en ti y la pureza de una vida santa se debe despertar en ti, porque el Espíritu Santo de Dios reposa sobre nuestros corazones. ¿Cuánto lo creen? Sin el Espíritu Santo, mis amados hermanos, no hay vida cristiana, ni transformación cristiana, ni dinámica cristiana. Fue por eso que en Hechos 1:8 la Escritura dice: por boca del Señor Jesucristo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros y nos ha dado poder para ser testigos de Jesucristo en cualquier lugar donde estemos. Terminamos con una aplicación práctica en nuestra enseñanza el día de hoy. Es una aplicación confrontadora para todos nosotros. ¿Tienes tú al Espíritu Santo de Dios morando en tu vida? Examínate, hermano, amigo que me escucha. ¿Tienes tú al Espíritu Santo de Dios morando en tu vida? La Escritura dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, ¿qué significa eso de que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? De que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Saben cuál es ese testimonio que da el Espíritu a nuestro espíritu? En primer lugar, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Lo que hace el Espíritu Santo en nosotros es convencernos de que somos miserables pecadores, de justicia, de que nuestros pecados deben ser juzgados. Y esa justicia puede ser vindicada solo en el sacrificio de Cristo. Esos pecados. Debemos entender que el Espíritu Santo nos hará, o el Espíritu Santo es el que nos hará entender que un día habrá un juicio. Así que el testimonio que da el Espíritu Santo en mí de que soy hijo de Dios a mi espíritu es que me convence de pecado, de justicia y de juicio. No nos deja estar tranquilos cuando pecamos. El Espíritu da testimonio a tu espíritu. Cuando usted peca y ese pecado que usted ha cometido no lo deja estar tranquilo, su conciencia lo acusa. Y hasta que usted no se arrepiente, pide perdón y se reconcilia con Dios,
usted no tendrá paz. Eso es el testimonio del Espíritu Santo a su espíritu. No son las lenguas, hermanos. Nos mueve a confesar nuestros pecados. Ese es el testimonio del Espíritu Santo a mi espíritu. Me mueve a confesar mi pecado a Dios y al que ofendí. Nos lleva a orar, a estudiar la Biblia y a rechazar el pecado. Ese es el testimonio del Espíritu Santo en usted. El Espíritu Santo lo mueve a orar, lo mueve a estudiar la Biblia, lo mueve a levantarse temprano. Como decía una vez un hermano, a mí la conciencia no me deja dormir después de las 5 de la mañana. Porque eso es ser uno perezoso. ¿Saben por qué muchos duermen hasta tarde? Porque se acuestan tarde jugando video y mirando películas. Terrible. No edificando sus vidas. El testimonio del Espíritu Santo a mi espíritu nos lleva a pedir perdón, a ser humildes, a reconocer nuestras faltas. Ese es el testimonio del Espíritu Santo a mi vida. Nos lleva a dejar toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, a no entristecer el Espíritu en mi vida. ¿Tienes tú al Espíritu Santo? ¿Tienes tú al Espíritu Santo? Se manifiestan estas cosas que he mencionado en tu vida. Dele gloria a Dios, porque no es porque eres bueno, es porque Dios quiso hacerte depositario del Santo Espíritu de Dios. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Alabemos y glorifiquemos el santo nombre de nuestro Señor, y que la pasión del Espíritu Santo arda en nuestro corazón para vivir vidas santas y dedicadas sirviendo al Señor. Que Dios les haya hablado a su corazón. Colóquense de pie, por favor. Amado Señor, yo te bendigo en esta hora de la mañana. Exalto y glorifico tu glorioso nombre, Padre. Y ruego, Señor, que llenes de tu Santo Espíritu a toda esta comunidad de creyentes que están aquí. Que traigas vida al que no ha nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y las palabras que tú nos has hablado son espíritu y son vida, Señor. Quémanos con el fuego de tu Espíritu, Señor, y santifica nuestra vida para que te sirvamos y te amemos cada día de nuestra vida. Que estemos sobre esta tierra, Padre Santo, para reflejar tu amor, tu bondad, tu misericordia, y procurar cada día hacer tu voluntad. Bendito seas tú, Señor, por hablar a nuestros corazones y ministrar tu santa palabra a nuestra vida. Gracias, Padre, por todos los que has traído esta mañana y por todos los que escucharon este mensaje y lo escucharán algún día, si tú lo permites. Coloco este día en tus manos, Señor. Coloco las familias aquí representadas. Te ruego, Padre Santo, que les santifiques y que sea evidencia en su vida la morada de tu Santo Espíritu, Padre Santo. Que el fuego que consume el pecado venga sobre nosotros y nos aparte para vivir conforme a tu voluntad. Que el fuego que santifica venga sobre nosotros y cada día nos permitas asemejarnos más a la imagen de tu Hijo Jesús. Te ruego, Padre Santo, que escuches esta plegaria, Señor. Que quites el letargo espiritual, la pereza espiritual, y pongas pasión en nuestras almas por las cosas tuyas, porque solo tu Santo Espíritu lo puede hacer. Te pido estas cosas, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén y amén.